Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Editocor de Compras Públicas por el Mundo. Hoy queremos compartir una historia que sé que a muchos de ustedes les ha pasado directamente o conocen a alguien o están del lado de la entidad contratante o del lado de la entidad contratista. Y se refiere a los contratos suscritos con empresas industriales y comerciales del Estado. Básicamente, para no hacer muy técnico, es una compañía donde el 50% o más de la participación accionaria corresponde al Estado. Y a manera de ejemplo vamos a mencionar algunas de las más conocidas y de las más grandes. La más famosa es Ecopetrol, que mueve gran parte de la economía de este país. Luego encontramos empresas como ISA, encontramos empresas como EPM, empresas públicas de Medellín, empresas públicas de Cali, como en Cali, la ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, empresas como Corabastos, Fiduprevisora S.A. y también podemos mencionar el Fondo Nacional del Ahorro e Indumil, a manera de ejemplo, empresas industriales y comerciales del Estado. Ecopetrol, recuerdo, la más grande, la que mueve gran parte de la economía de este país. Entonces, por eso es importante saber cómo contratan, cuál es el régimen de contratación, cuáles son los derechos, las obligaciones, para que todos de alguna manera lo entendamos. Y aquí vamos a mencionar un ejemplo, un contrato con una de estas entidades, una empresa de tecnología, de obras, de servicios. Suscribe un contrato con una de estas empresas. Y uno de los temas más recurrentes que quiero que ustedes recuerden es el tema sancionatorio, que saben que en nuestro canal lo hemos tocado mucho. Y es cuando esta entidad, esta empresa industrial y comercial del Estado decide convocar al contratista a un proceso sancionatorio para imponerle una multa o un incumplimiento contractual. Entonces, dentro de las muchas cosas que quiero que recordemos en este video es que el procedimiento a seguir no es el del artículo 86 de la Ley 1474/2011. ¿Por qué? Pues porque hay una exclusión legal y ese artículo solo se aplica a las entidades a las cuales le rige el Estatuto de Contratación Estatal. Ese es un primer tema y es importante. ¿Por qué? Porque al final, como es derecho privado, claro, las empresas industriales y comerciales del Estado deben regirse por los principios de la función pública, el artículo 207 de la Constitución. Eso es importante y se debe hacer. Pero digamos, en el tema sancionatorio no se emiten actos administrativos. Lo que se hace es revisar el procedimiento acordado por las partes. Es decir, la forma en que quedó redactadas las cláusulas de posible incumplimiento, de aplicación de cláusulas penales, de declaratorias de siniestros. Hay que recurrir al contrato y también hay que recurrir al manual de contratación de la entidad, porque muchas veces en el manual de contratación también se reglamenta de alguna manera esta situación. Pero aquí hay algo importante y nos ha pasado en Ditocor, y es que las entidades de régimen privado, pero con participación del Estado, consideran muchas veces que no es necesario recurrir a procedimientos pactados en los contratos y aplican procedimientos, digamos, que ellos consideran son los normales. Entonces, ¿qué nos ha pasado y qué hemos visto? Contratos donde la cláusula de imposición de sanciones aplica para las dos partes. Entonces aquí hay una gran diferencia con el artículo 86 de la Ley 1474/2011, porque acuérdense que en el artículo 86, que los invito a que lo revisen en cualquier buscador, es la facultad que le da el legislador a la entidad pública de citar al contratista. En cambio, en algunos contratos, yo no digo que en todos, en algunos contratos con empresas industriales y comerciales del Estado, esas cláusulas quedan redactadas para que cualquiera de las partes cite incumplimiento a la otra. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta los contratistas, y mucho menos los contratantes. Entonces tenemos casos en los que esa cláusula se le quiere imponer una sanción al contratista por parte de una empresa industrial y comercial del Estado, y el contratista le contesta, bueno, yo también lo voy a citar a un procedimiento sancionatorio pactado en el contrato y que nos aplica a los dos. Y las entidades normalmente dicen no porque yo soy el contratante. Cuando van a revisar los contratos se dan cuenta que las cláusulas quedaron redactadas de esa manera y pues ya sabemos que
el contrato es ley para las partes, está todo el régimen de obligaciones del Código Civil, que es importante que lo revisen. Entonces, ahí hay una característica muy, muy interesante. No sucede en todos los casos, pero sucede. Segundo, que imponen sanciones sin recurrir a ningún tipo de procedimiento. Simplemente lo hacen de manera unilateral. A veces piensan que pueden utilizar este tipo de facultades como son, digamos, las cláusulas excepcionales o exorbitantes de la ley 80, pero que en este caso no aplican, salvo que se pacten. Muchas veces no se pactan, otras veces sí, autonomía de la voluntad de las partes, pero también sucede que al estar pactados donde hay un procedimiento que normalmente es una copia del procedimiento del artículo 86 y del procedimiento de la ley 50, donde le dan derecho a la parte citada, en este caso al contratista, a presentar pruebas, presentar descargos, dar un informe, controvertir el informe del supervisor o del interventor, pero muchas no lo aplican, muchas lo aplican mal. Entonces ahí también se da una situación que es importante que ustedes tengan presente y que en DITOCOR hemos identificado. Muchos de los contratistas no se dan cuenta de esto y muchas de las entidades contratantes lo siguen haciendo de manera consuetudinaria o se vuelve una costumbre independiente que no esté escrito así. Entonces, aplican cláusulas de multas de manera unilateral, aplican cláusulas de declaratoria de siniestro de manera unilateral, aplican cláusulas de terminación anticipadas de contratos que no están en los contratos. Entonces, es importante que revisen eso. Y muchas veces no tengan temor en también usar esas cláusulas para citar a presunto incumplimiento a las entidades contratantes. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces en este canal, y la teoría de los contratos imperfectos. No existe ningún contrato perfecto. ¿Y qué sucede cuando se desatan estos conflictos? Cada vez lo aprendemos, cada día más lo aprendemos en DITOCOR. Lo mejor es recurrir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a la conciliación, al arreglo directo, a la transacción, a la amigable composición, etc. Es lo mejor. Por más molestia, por más... hay un argumento recurrente de las personas que trabajan en este tipo de empresas, que la mayoría no son servidores públicos, salvo los de nivel directivo que sí son, y es que ellos dicen, tienen frases recurrentes: no lo puedo hacer porque los demás oferentes nos van a demandar, porque la Procuraduría viene y nos revisa, porque la Contraloría, digamos que no es que no sea cierto que un ente de control pueda revisar esto, pero normalmente no es así, porque las partes, por definición legal y contractual, pueden solventar todos sus conflictos recurriendo a este tipo de cláusulas. Entonces recuerden, cuando tengan un conflicto entre una entidad industrial y comercial del Estado en un contrato firmado bajo régimen privado, es decir, con el Código Civil y Código de Comercio, busquen recurrir a los mecanismos alternativos de solución de conflicto y revisen sus cláusulas y hagan las observaciones en los procesos de selección y pidan que esas cláusulas o observenlas para que cambien cuando ustedes consideran que no les dan ese tipo de derechos. Queremos compartir este tipo de historias y muy seguramente seguiremos profundizando en este tema que es tan apasionante. Si alguno de ustedes conoce uno de estos casos y creen que nosotros podemos colaborar, vean este video, escríbanos, suscríbanse al canal, déjennoslo saber y entre todos vamos a tener cada vez más información que permite ejecutar de manera eficiente y rentable tanto para el Estado como para el contratista los contratos estatales. Muchas gracias, suscríbanse al canal, les agradecemos que nos den un like a este video, revisen nuestra página web, nuestras redes sociales y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.